verdad que así son los misioneros, personas muy dependientes y muy vulnerables, súper vulnerables en todos los sentidos, ¿no? Pero también somos así nosotros y eso nos alienta para poder dar lugar a Dios y poder dejar que Él haga su obra, ¿no? Bien, y vamos a abrir aquí en 2 Corintios, capítulo 12, donde justamente habla Pablo del aguijón en su carne, ¿no? Y dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pues no lo sé, ¿no? Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, esto para digerirlo hay que meditarlo, ¿no? Para digerirlo bien, ¿no? Pero cuando pensamos en la vida de Pablo, y Pablo habla en capítulo 11, versículo 16, sobre los sufrimientos de él mismo. Jesús le profetizó cuando él iba camino de Damasco. Jesús le dijo: Pablo, te voy a usar como una herramienta para llevar el Evangelio. Y te voy a también demostrar lo que debes de sufrir por mi causa. O sea que Jesús ya se lo dijo, que iba a sufrir. Desde luego, este arrebatamiento al tercer cielo, esta gloria de las Escrituras, que tiene que ver con esa revelación, ¿no? Ese poder que recibió del cielo, el tercer cielo, ¿no? Dice que, según esto, el tercer cielo, ¿no? Puede ser el primer cielo, sería la atmósfera en la que vivimos. El segundo cielo serían las estrellas, el firmamento y todos los que astrónomos han podido ver. El tercer cielo sería eso, ¿no? La presencia misma de Dios, ¿no? Esa atmósfera celestial donde también se llama paraíso, y cuya ubicación no se revela, ¿no? Pero sin embargo es la morada de Dios, donde Él escuchó palabras inefables que Él es al hombre difícil de entender o de pronunciar. Pero Pablo tuvo esta revelación, pero esta revelación le dio la base para luego sufrir los padecimientos y las circunstancias y situaciones que pasó, ¿no? Cuando Pablo habla aquí del sufrimiento como apóstol, dice, versículo 23 del capítulo 11, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Pablo tuvo mucha persecución de apóstoles que se decían ser apóstoles, y personas que solamente le persiguieron porque tenían envidia de él. Y tuvo mucha opresión de los suyos, ¿no?
mintieron en cuanto a él y transgiversaron la verdad de lo que él estaba diciendo. Incluso predicaban otro evangelio para hacerle competencia a él. Y eso es difícil de superar, ¿no? También. Y dice, yo más, ¿no? Dice yo en trabajos más abundante. Pablo dice que azotes sin número. Pablo fue azotado. En cárceles, Pablo fue encarcelado. En peligros de muerte muchas veces. Dios le levantó como muerto porque le apedrearon. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Fijaros que recibió azotes, 40 azotes, 5 veces. Y se suele decir que quitaban un azote porque si te daban el último podías morirte, ¿no? Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que me ha sobrevenido sobre mí se golpea cada día, la preocupación por las iglesias de Dios. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? La carga y ministerio pastoral de las personas que estaban bajo el ministerio y hacía que él podía sufrir, incluso sufría más que ellos, porque amaba a la gente, ¿no? Entonces él dice, si es necesario gloriarse, otra vez repite, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y como hemos oído a veces en Facebook, no se ve más que la grandeza humana, no se ve más que el espectáculo, no se ve más que un evangelio fácil, no se ve más que el exaltamiento humano del ministerio, la grandeza, resultados y todo un montón de cosas. Y desgraciadamente no se presenta un evangelio que tiene que ver con el sufrimiento y tiene que ver con el servicio y la entrega, sino todo muy superficial, muy vano, ¿no? Entonces, cuando aquí habla, ¿no?, del aguijón que le fue dado, dice que este aguijón representa dolor, dificultad y sufrimientos, ¿no? Humillación y debilidades físicas, como hemos estado viendo que él las padeció, ¿no? No se sabe exactamente qué es lo que este aguijón determinaba para Pablo, pero sin embargo sí que él rogó 3 veces y dijo, ya no voy a rogar más. Así que Dios le respondió y le dijo, mira Pablo, bástate mi gracia, porque esa debilidad que tienes es mi instrumento para que tú seas de bendición para los demás. Entonces, en 2 Corintios 10:10 habla de que Pablo tenía un aspecto físico débil. No era una persona con un gran cuerpo, esbelto, bello, sino más bien que le menospreciaban por su aspecto físico. Y entonces, incluso a Gálatas, Pablo dice que los Gálatas le amaban tanto a Pablo que habrían estado dispuestos a sacarse sus propios ojos para dárselos. Podría ser que tenía una enfermedad ocular, que no veía muy bien, porque hay otros que les dictaban las cartas a Pablo, ¿no? Vemos que era un hombre muy limitado con un llamado de Dios y que Dios le dice, pues bástate mi gracia. Y él mismo dice, ¿para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Dios le usó grandemente a Pablo, estuvo en el tercer cielo, fue esa persona muy exclusiva para Dios, pero sin embargo Dios le dice, Pablo, estás en peligro de exaltarte, así que yo te voy a mantener humilde, ¿no? Para que no creas que tú eres más especial, sino que eres un hombre llamado por Dios con una tarea, ¿no? Y que no te puedes salir de ese contexto, ¿no?
hoy en día en el ministerio, el orgullo, la prepotencia, la soberbia, el buscar la fotografía más grande, la iglesia más grande, todo, y todo lo que tiene que ver con la grandeza del hombre. Y Pablo se mantuvo quebrantado y humilde. Por eso dice aquí que estoy hablando como loco, porque me podría gloriar, pero no lo hago. Y eso es una buena actitud de un hombre o una mujer de Dios, que podría gloriarse de algunas cosas que ha podido hacer, pero no lo hago. Porque él dice que para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o puede entender. ¿Cuántas personas a veces solamente presentan su ferocidad de lo que he hecho, porque yo soy, porque yo he sido, porque fíjate, ¿no? Y encima luego además hay comparaciones. Soy mejor que aquel, mi ministerio es mejor, bueno, aquel no sabe, aquel no entiende, el otro no, y él se engrandece, ¿no? Y Pablo dice, no quiero gloriarme, ¿no? Como diciendo, esto lo voy a decir, pero en realidad no sería mi deseo decirlo, sino que para salvaguardar vuestra vida y ayudaros a entender que hay personas que buscan puestos, lugares, y por eso hablan mal de mí. Y eso, pues, también ocurre. Esto que nos habla, que no sabemos cuál era el aguijón de Pablo, pero sin embargo también cuál es tu aguijón, cuál es mi aguijón. Esta es lo que realmente podemos sacar partido. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Cuál es mi aguijón? Porque Dios nos da aguijones y nos lleva contra la pared para que allí podamos despertar y decir Dios, para que reaccionemos, porque Él nos ama, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros aguijones y cómo podemos aplicar esta lección espiritual también a nuestra vida, ¿no? Así que Dios quiere que entendamos que por nuestra debilidad podemos llegar a entender mejor a Dios y conocerle y seguir adelante en nuestra vida. La enfermedad, las limitaciones, las dificultades a las que todo ser humano está expuesto. La enfermedad llega a nuestra vida. Llega las situaciones difíciles, la opresión. Llegan momentos, porque tenemos una naturaleza humana muy frágil. Llega la tristeza, llega pues una serie de cosas a nuestra vida. Y entonces, ¿qué hacer con ellas? Pues que Dios las quiere usar para que le busquemos a Él. Y Él, en medio de todo eso, podemos seguir hacia adelante en una vida milagrosa espiritual que Él nos quiere dar. Y seguir hacia adelante en eso, ¿no? 1 Corintios 1:27. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué es lo que ha elegido Dios? Personas que se han humillado, personas que han reconocido que solamente su intervención en su vida es la única que puede cambiar su futuro. ¿Y a quién Dios llama? Al débil, al pobre, al necesitado, al dependiente. Y de Pablo y de Silas se decía que eran hombres de letras y de vulgo, personas que no eran ni científicos, ni tenían un doctorado,
ni tenían letras, ni tenían un prestigio que tenía que ver con lo intelectual. Eran hombres sin letras y del vulgo. Y Dios les usó. Así que no depende de lo que nosotros podemos ver, depende de lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que si queremos servir a Dios tenemos que dejar que espacio a nuestra vida y dejar de vivir nosotros mismos en nuestra fortaleza, porque nos gusta controlar todo, nos gusta controlar en la familia, nos gusta controlar aquí, nosotros administramos, queremos llegar a hacer, pero hay un momento en que te das cuenta que si Dios no interviene, no actúa en tu vida, no hay nada que hacer. Somos demasiado sabios en nuestra propia opinión. Somos nosotros los que queremos controlar y tomamos las decisiones en vez de decirle a Dios, Dios, ¿qué hago ahora con esto? No, voy a hacer yo. Y eso al final pues tampoco nos ayuda, ¿no? Entonces nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Dice, bástate mi gracia, 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia. Significa que si hay algo que necesitamos en nuestra vida es la gracia de Dios. Sí que hay cosas que nosotros debemos de decidir y definir, pero si no dejamos que Dios intervenga en nuestra vida, ¿no? Si no creemos y esperamos en la presencia, el favor y el poder de Dios, ¿no? Y esa fuerza celestial que puede hacer cambiar nuestra vida y nuestro futuro. Esa fuerza celestial que es la única que nos puede ayudar a seguir caminando en medio de todas estas debilidades y seguir hacia adelante con ese poder, con esa gracia de Dios. Invocar a Dios es lo que tenemos que hacer, invocar que su gracia esté con nosotros, ¿no? Y poder, a pesar de nuestras debilidades y dificultades, pues llevar hacia adelante el Evangelio, ¿no? Así que estas debilidades deben ser el motivo por el cual debemos de doblegar nuestras rodillas y buscar a Dios, ¿no? Para que Cristo sea el que intervenga constantemente en nuestro peregrinar en esta vida. Así que desde que Dios le llamó a Pablo, su vida pegó un cambio rotundo. Un intelectual, un hombre famoso, una persona con una capacidad mental increíble, adinerada, famosa en lo que él tocaba estar, y de repente dejó de confiar en todos esos recursos, y él mismo lo dice, ¿no? Que él dejó de confiar en toda esa estructura en la cual había estado viviendo y empezó a confiar en Dios. Dejó todo, ¿no? Y él dice Pablo dice que él lo dejó todo por amor a Cristo, el excelente conocimiento mayor de lo que él podía vivir en su momento más álgido de su vida, en cuanto a sus recursos y su fama, ¿no? Nos vemos como tortugas, ¿no? Encima del palo. Así que sea el Señor quien nos sostenga, que sea el Señor quien nos siga llevando hacia adelante a pesar de las situaciones difíciles y complejas de la vida. Es posible, y a veces Dios quiere que nosotros, con todo ese bagaje de situaciones, entendamos que Él es el único que nos puede sacar, el único que nos puede llevar hacia adelante, ¿no? Bien, pues hasta aquí. Agradecemos a Dios esta enseñanza, miremos con una perspectiva de propósito de Dios en nuestras aflicciones y dificultades, y esperemos que Él es el que nos lleve hacia adelante en todo, ¿no?
Pablo tuvo también mucha opresión demoníaca, ¿no? El creyente está sujeto a opresión también demoníaca. Aquí dice que un mensajero de Satanás para que le abofetee. Y claro, entendemos que la persecución a Pablo tenía que ver con todos los sufrimientos que estaba pasando, ¿no? Pero Dios lo tenía también controlado, ¿no? Cuando Dios probó a Job, le probó, y vemos que estaba Dios controlando todo y amándole. Y Pablo sufrió, pero Dios también lo tenía bajo control. Él mismo dice, un mensajero de Satanás. Él era consciente de esa opresión demoníaca, esa lucha espiritual en la que todos estamos. Ahora, si nos sometemos a Dios, pues podremos seguir hacia adelante, ¿no? Amén. Muy bien. Bueno, que el Señor os bendiga, que tengáis un buen día y vamos adelante, hermanos, ¿eh? Amén.